Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Hola a todos, muy buenos días, un gusto poder saludarlos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente semana a semana acá con nosotros en esta nueva especialidad del ciclo de charlas de Betty Chino Conectado. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida. Como les decía, partimos hoy día un nuevo ciclo de charlas donde vamos a estar hablando de todo lo que es el mundo de Betty Chino Conectado, cómo puedes tener el control de las instalaciones eléctricas de tu hogar, de las instalaciones eléctricas de tu hogar a través de tu smartphone, pero no solo también las instalaciones eléctricas, sino también temas como citofonía, temas también como la seguridad inteligente, que todos hoy en día podemos englobar todos estos temas como Betty Chino Conectado. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Hoy viernes, como pueden ver en pantalla, este ciclo consta de 4 webinars, ¿ok? Donde partimos el día de hoy con el concepto en general para que puedan conocer a qué se refiere o a qué nos referimos nosotros con Betty Chino Conectado y qué soluciones van a poder ir conociendo a lo largo de estas 4 semanas, ¿ok? Y partimos entonces el día de hoy con hogares inteligentes con Betty Chino Conectado. Luego el próximo viernes 10 de junio vamos a estar conociendo en detalle todo lo que son las series domiciliarias Smart o las series domiciliarias inteligentes conectadas, cada una de ellas, cuáles tenemos nosotros como Betty Chino, para que puedan conocerlas y también cómo es el proceso de instalación y que puedan ver que es algo muy, muy sencillo, que no requiere
de ningún tipo de modificaciones a las instalaciones eléctricas ya existentes y que pueden simplemente reemplazar estas tradicionales por estas conectadas y que puedan tener todo el control desde sus smartphones, ¿ok? Luego, el próximo viernes 17 de junio, la tercera semana o el tercer webinar de este ciclo, vamos a ver todo lo que es la citofonía conectada. Sabemos que en las instalaciones eléctricas residenciales, normalmente en nuestros hogares tenemos citofonía, así que también tenemos una solución de citofonía conectada para que puedas incluso poder llamar desde tu smartphone hasta el citófono de tu casa, o si alguien llega a tu casa y hace algún llamado del citófono y tú no estás en casa, puedas contestar desde cualquier parte del mundo. Y por último, finalizar con todo lo que es la parte de Betichino conectado asociado a la seguridad inteligente, IoT de Netatmo, ¿ok? Donde vamos a ver cámaras, donde vamos a ver sensores de humo, sirenas y muchas otras cosas más para terminar y completar todo lo que es este ciclo de charlas de Betichino conectado. Así que bienvenidos a todos, espero nos puedan seguir acompañando viernes a viernes. Y bueno, recordarles que al igual que los ciclos anteriores, cada uno de estos webinars les va a generar un diploma de participación. ¿Ok? Al finalizar cada uno de estos webinars, al cerrar la sesión, ustedes van a recibir un correo automático de agradecimiento por parte de esta plataforma que nos presta servicios Click Meeting. Y dentro de este correo de agradecimiento ustedes van a encontrar un botón para que puedan descargar su diploma de participación. Así que deberían poder descargar 4 diplomas si pueden asistir a todos los de este ciclo. Pero todas aquellas personas que nos puedan acompañar durante estos 4 viernes van a recibir un diploma final, un diploma adicional por parte de nuestro departamento de capacitación, ¿ok? Donde se encuentre, se consoliden el total de horas que ustedes dedicaron a capacitarse con nosotros. Así que ahí les espero nos puedan acompañar para que puedan también optar a este diploma final. Eso quería comentarles por mi parte. Ahora brevemente hablarles de la plataforma. Igual Salvador les va a reforzar todo este tema y comentarles que también tenemos una actividad presencial de respecto, de acuerdo a estos temas. Así que ahí Salvador, el relator del día de hoy, nos va a comentar un poco de esto más adelante, ahora cuando iniciemos con la charla como tal. Pero yo quería simplemente hablarles de esta plataforma que nos presta servicios, Click Meeting, por si hay alguna persona que no haya participado con nosotros en los ciclos anteriores. ¿Ok? Y comentarles solamente que todas las consultas, las preguntas que ustedes puedan tener, las pueden hacer a través del chat que se encuentra en la esquina inferior derecha de la ventana. Y para esto nosotros vamos a activar el modo preguntas y respuestas para que ustedes ahí puedan utilizar ese símbolo de interrogación que ahora les debe aparecer en el chat. Y si ustedes pinchan ese símbolo de interrogación, su pregunta se va a diferenciar de los saludos, de los comentarios que vamos haciendo normalmente en el chat. Así que los invito a utilizarlos. De esta forma el relator va a poder ver de forma mucho más sencilla que hay una consulta en el chat para que la pueda ir respondiendo al momento, o por último nos va a permitir también colocar su pregunta en pantalla al finalizar ya toda la presentación. Así vamos a tener un poco el tema más ordenado y que no vayamos a dejar ninguna pregunta sin responder. Así que ahí les pido que utilicen este modo preguntas y respuestas. Y lo otro es que, bueno, al igual que todos nuestros webinars anteriores, ustedes van a poder descargar esta presentación en unos minutitos. Yo les voy a avisar en el chat con un botón que van a encontrar en la parte superior de la pantalla, donde van a poder descargar esta información, esta presentación en formato PDF, así como información adicional como el brochure dedicado de los productos de Betichino Conectado. Así que con eso me despido yo y ahora entonces les presento al relator del día de hoy, que es Salvador Burton. Salvador Burton es Product Manager del Grupo Legrand y nos va a estar haciendo esta pequeña introducción de estos productos, de cómo tener un hogar inteligente con las soluciones de Betichino Conectado. Así que ahí espero, Salvador. Yo al parecer perdí, perdí el audio de Alba. Si me pueden confirmar si me escuchan bien por el chat. Buenos días, Jordan. ¿Me escuchan todos los que están aquí conectados? Hay hartas personas conectadas. Buenos días. Sí, Christopher, Andrés, Matías, se escucha, perfecto. Muchas gracias a todos. Al parecer tuvimos ahí un problema con Alba, ¿cierto? Se le
pegó la imagen. Cosas que pasan más en los días ahora medio lluviosos, ¿cierto? Que tenemos un gusto como siempre, ¿cierto? El poder compartir con todos ustedes. Estaba mirando y leyendo el chat, ¿cierto? Mientras Alba explicaba y veo que hay amigos de todos lados, ¿cierto? De varias sedes, ¿cierto? Del Duoc, de INACAP, de diferentes lugares, muy, muy... muchos conocidos, ¿cierto? También que tenemos ya y que nos han ido a visitar a nuestra nueva casa. Vi por ahí también a Arturo conectado, así que muy, muy contento de que hayan podido, ¿cierto?, iniciar este nuevo ciclo, acompañarnos desde hoy con un ciclo de capacitación que, como decía Alba, tiene, ¿cierto?, comprende 4 semanas, ¿cierto? Ahí veo que al parecer Alba está volviendo. Un ciclo que tiene, ¿cierto?, 4 semanas y donde vamos a abordar un tema que es súper interesante. Es primera vez, ¿cierto?, que emitimos, Alba también ahí lo puede confirmar y todos los que ya han tomado otros ciclos de capacitación, es primera vez que emitimos un ciclo relacionado a Betichino Conectado, ¿ya? Y es algo súper, súper relevante, por eso me alegra que haya tanta gente conectada, porque es finalmente las tecnologías de instalaciones con las cuales vamos a seguir conviviendo. Ya el mundo tradicional, incluso hasta en las instalaciones eléctricas que nosotros conocíamos o que conocemos, ¿cierto?, hasta ahora, no va a ser siempre así. Ya está cambiando de manera muy, muy acelerada, ¿cierto? Y para nosotros, ¿cierto?, y me refiero para nosotros desde el punto de vista también de personas, ¿cierto?, dentro de este mundo eléctrico, es necesario, ¿cierto?, que conozcamos estas nuevas tecnologías por diferentes motivos, para que las podamos implementar, ¿cierto?, dentro de nuestros hogares, para tener más confort, más inteligencia, pero también para poder ofrecerlo, ¿cierto?, en proyectos, para poder abordar trabajos que se realicen con este tipo de instalación. Entonces, no solamente nos va a ayudar a mejorar nuestros hogares, sino que también a perfeccionarnos, entender, ¿cierto?, cómo funcionan, ¿cierto?, estas nuevas tecnologías y proponerlas, ¿cierto? Ser parte a la larga de esta transformación que está viviendo, ¿cierto?, el sector también de instalaciones eléctricas a propósito de realizar hogares mucho más inteligentes. Así que es súper interesante, ¿cierto?, este ciclo. Los invito, lógicamente, a que puedan participar de todos ellos. Ya Albita un poco les contó, ¿cierto? Les mostró ahí una gráfica igual para explicarles de forma rápida de qué se trata, así que no voy a ahondar con mucho detalle en cada uno de ellos, solo contarles que este primer webinar que voy a comenzar yo obedece un poco a contarles qué es finalmente Betichino Conectado, ¿ya? El cómo los hogares inteligentes están evolucionando y creciendo muy rápido, ¿cierto? En el mercado cada vez, ¿cierto?, hay más demanda por productos conectados, ¿ya? Por tanto, las instalaciones tradicionales tarde o temprano van a cambiar completamente y nosotros tenemos que estar preparados también para eso y entender, ¿cierto?, para poder después tomar acción. Así que la idea de este ciclo es eso, que se entienda un poco el concepto de hogares inteligentes con las tecnologías de Betichino Conectado. Vamos a hacer una revisión, ¿cierto?, no detallada, pero sí vamos a hacer una revisión del el ecosistema de Betichino Conectado para después dejarle, ¿cierto?, el paso a mis colegas Oscar Godoy, Manuel López, ¿cierto?, y Alba Español, que van a profundizar, ¿cierto?, profundizar la parte de las series conectadas, profundizar, ¿cierto?, la parte de citofonía, ¿cierto?, y los sistemas de seguridad con inteligencia IoT. Ya obviamente en un detalle mayor, cómo instalar, cómo son los esquemas de instalación, cuál es la diferencia, ¿cierto?, entre uno u otro. Vamos a ver que no es, cierto, tan alejado de lo que conocemos desde el punto de vista de instalación, por tanto, claramente nos da la posibilidad incluso de proponer después, ¿cierto?, instalaciones inteligentes sin mucho trabajo adicional, pero con un tremendo aporte de valor, ¿cierto?, a hacer la instalación mucho más inteligente, ¿ya? Y como, y como sabemos que a la larga, donde uno más, ¿cierto?, aprende y se prepara, ¿cierto?, es en la práctica. Dijimos, bueno, liguémoslo también con un taller, ¿cierto? Para todas las personas que puedan completar el ciclo, ¿cierto? Que sean también parte de poder estar con nosotros, ¿cierto? En un taller práctico, conectar los dispositivos, entender cómo se usan para también ahí reforzar ese conocimiento, ¿ya? Así que ese es un poco el esquema que planteamos para este ciclo, ¿cierto?, de charlas. Invitadísimos, obviamente, que puedan participar. Bueno, lamentablemente, todos los que nos estén acompañando, ¿cierto?, de regiones, no podemos hacer extensiva, ¿cierto?, esta invitación al taller práctico. Ojalá en un futuro también podamos realizar actividades así,
¿cierto? En regiones, pero los que estén en Santiago, ¿cierto? Sí pueden optar por esta alternativa del taller práctico completando el ciclo de webinars, ¿ya? Así que eso, a modo general, comencemos entonces a comprender, ¿cierto?, qué es finalmente este mundo hacia donde vamos. Yo lo subdividí así en la presentación de hoy. Vamos a hablar un poquito de Smart Home, ¿cierto? De nuestros hogares inteligentes, que es una nueva realidad, ya, y que, mira, todo pasó finalmente también en pandemia. En pandemia se aceleró mucho más, ¿cierto? Esto. Ya, vamos a hablar y conocer el ecosistema de Betichino Conectado, qué es lo que busca, cuáles son sus beneficios, ¿cierto? Las tecnologías y seguridad de la información, que es súper importante cuando hablamos, ¿cierto?, de todo este tipo de tecnologías conectadas. Y luego una revisión general, ¿cierto?, de los 3 ejes que tiene, ¿cierto?, este ciclo. Las series domiciliarias conectadas, ¿cierto?, la citofonía conectada y la seguridad, ¿cierto?, de parte de nuestros productos Netatmo. Bien, así que comencemos desde ya. Obviamente las preguntas que vayan surgiendo las vamos respondiendo, ¿cierto? Puede que tal vez haya alguna muy técnica que mejor se la dejamos también a los colegas especialistas, ¿cierto? También dentro de esta área. Pero la idea es esa, ¿cierto? Que podamos solucionar todas las dudas y aprender y comprender bien este tema, ¿ya? Yo creo que esto que está aquí en pantalla, ¿cierto? Ya es lo cotidiano, ya es lo cotidiano. Dice, para un hogar inteligente el momento es ahora, ¿cierto? Ya hemos visto que la penetración, ¿cierto?, de todos estos dispositivos inteligentes en nuestros hogares es cada vez más acelerada. Ya, de hecho, yo tenía previsto hacer una encuesta mientras les comentaba esto. De hecho, la dejé aquí y la voy a lanzar a ver si ustedes pueden contestarla ahí. No sé si les aparece ya esa encuesta, pero yo me imagino, ¿cierto? No sé si les aparece ahí la encuesta como para... Veo que ya están contestando, así que les aparece la encuesta. Yo creo que todos, ¿cierto? De alguna u otra medida ya tenemos en nuestros hogares algún dispositivo conectado. Estamos viviendo en una realidad, ¿cierto?, en la cual todos tenemos ya un teléfono inteligente. O sea, es muy poco probable, ¿cierto?, que todavía tengamos teléfonos que no tengan altas capacidades, ¿cierto?, de poder comunicarse con otros dispositivos, de poder hacernos la vida más fácil, ¿cierto?, entregarnos nuevas herramientas. Eso ya es una realidad, ¿cierto?, de todos nosotros. Entonces, junto con esa evolución, ¿cierto?, en la parte de telefonía celular y que cada vez tenemos una herramienta más completa en nuestra mano, ¿cierto?, se han ido añadiendo cada vez más dispositivos conectados a nuestra vida, ¿ya? Entonces, ahí a la pregunta, ¿cierto?, es que se realizó un buen porcentaje, ¿cierto?, de personas vemos que tiene algún dispositivo conectado. Acá, ojo, no me refiero, ¿cierto?, no me refiero a que sea un dispositivo conectado de Betichino conectado, ¿ya? Perfectamente, ¿cierto?, a dispositivos como los asistentes de voz, ya sea de Alexa, ¿cierto?, de Google, etcétera, son parte también, ¿cierto?, de este mundo que hace los hogares más inteligentes, ¿ya? Entonces, ha sido una evolución. Voy a finalizar aquí la votación, ¿cierto? Vemos ahí un porcentaje casi del 39% de los 68% votaron, ¿cierto? Voy a finalizar ahí para ver los resultados. La gran mayoría, ¿cierto?, tiene al menos un dispositivo conectado ya en sus hogares, ¿ya? Yo creo que tal vez la pregunta si no se entendió también, pero hay muchos, ¿cierto?, hogares que ya cuentan con algún dispositivo, con algún asistente de voz, con alguna ampolleta, ¿cierto?, que la puedo controlar desde el teléfono, etcétera. Existen ya cada vez más de estos dispositivos en nuestros hogares y es una realidad, ¿vale? Claramente esta tendencia no es temporal, llegó para quedarse, nuestra tecnología está avanzando hacia allá y era lógico, ¿cierto?, también pensar que los sistemas eléctricos no se iban a quedar fuera de eso, ya no solamente iban a ser dispositivos como el televisor, ¿cierto?, ya como los refrigeradores que vemos ahora, sino que claramente nuestros sistemas eléctricos también iban a evolucionar, ¿ya? Eh, Fíjense que los estudios que se realizan, ¿cierto?, que nosotros también revisamos constantemente, señalan, ¿cierto?, que alrededor de 50 millones, ¿cierto?, vamos a tener
50 millones de dispositivos, ¿cierto?, conectados para el año 2020 y 75.000 millones, ¿cierto?, de dispositivos conectados para el año 2025. Esa es la tendencia de evolución que tiene a nivel mundial todo este sistema, ¿cierto?, de dispositivos conectados. En América Latina cada vez es más grande la penetración de Internet, que es un elemento súper importante para poder tener todo este tipo de sistemas, ¿cierto? Y en Chile, fíjense que Chile dentro de la región, dentro de Latinoamérica, es uno de los países que tiene, ¿cierto?, mayor penetración también de acceso a Internet. Ya, por tanto, todo esto se conjuga, lógicamente, para que todos estos dispositivos vayan tomando cada vez un mayor protagonismo, ¿ya? Cada vez ser más protagonistas de nuestros hogares. Bien, ahora, Betichino conectado, ¿cierto? Y todo este ciclo se enmarca en un ecosistema. Ya nosotros hablamos de ecosistema porque no es solamente un producto que se dedique a una cosa, sino que ya son varios los productos que son capaces de relacionarse para entregarnos, obviamente, muchas características adicionales, mayor confort, mayor seguridad, entre otras cosas. Ya entonces, con una casa, ¿cierto?, más inteligente, todo va a ser más fácil, ¿cierto? Sabemos que de repente, y podemos poner casos muy, muy particulares, de repente a uno se le queda una luz encendida y ya el poder acceder de manera remota y apagarla, ¿cierto? No en el lugar, ya eso es, ¿cierto? Comodidad, ¿cierto? Nos optimiza tiempo, ¿cierto? En varias situaciones. Entonces, con una casa inteligente de seguro todo es más fácil, apagar las luces, ¿cierto? Colocar, ¿cierto? Un modo que se quiera, ¿cierto? Perdón, un mando que se quiera sin cable. Por ejemplo, si queremos en un dormitorio no tener que levantarnos a ir a apagar la luz cuando ya estemos de repente acostados, poder tener un mando, por ejemplo, en nuestro velador que lo haga de manera inalámbrica. Ya todas esas son cosas que este tipo de tecnología en Betichino Conectado también nos permite. Ya con este ecosistema la vida también es más segura, nos da la posibilidad, ¿cierto?, de ver a través de cámaras, ¿cierto?, de recibir información, de notificaciones cuando alguien, ¿cierto?, ingresa a nuestro hogar. Incluso vamos a ver que hasta tenemos la opción de reconocimiento facial para saber quién ingresó a nuestra casa, que nos llegue un mensaje a través de eso, ¿ya? Mayor confort, se pueden, ¿cierto?, a través de nuestras aplicaciones, ¿cierto?, crear escenarios, ¿cierto? Si yo de repente quiero ver una película, por ejemplo, que solamente con un clic en uno de los escenarios de mi aplicación pueda controlar persianas, controlar la iluminación, ¿cierto? Y cambiar y adecuar el entorno para poder ver de manera, ¿cierto?, confortable, cómoda también una película, ¿cierto? O cualquier acción ahí que quiera realizar. También está dentro de estas posibilidades la automatización de esta manera, ¿ya? Lógicamente, ¿cierto?, con un máximo confort al poder controlar, como les decía, persiana, iluminación, enchufes, ¿cierto?, entre otros, poder subir, bajar la temperatura, ¿cierto?, en el caso de los termostatos, entregarle instrucciones por voz, ¿cierto?, decirle, no voy a decir OK Google, sino de seguro me va a responder algo acá, pero decir OK Google, ¿cierto?, y darle alguna instrucción para que éste pueda ejecutarla, ¿cierto? Y nosotros no tengamos que hacer ningún esfuerzo adicional, ¿ya? Y algo que es súper relevante, ¿ya? Y que se enlaza también con un entorno que estamos viviendo en general y a nivel país, ¿cierto? Que es el de ser mucho más eficiente en el uso de la energía. Hasta en este sentido, ¿cierto? El ecosistema de Betichino Conectado nos ayuda a poder tener un control y una gestión también de la energía que estamos consumiendo en nuestros hogares. Nos permite, por ejemplo, saber cuánto es la energía que estamos consumiendo desde nuestro tablero, ¿cierto?, principal. Nos permite, por ejemplo, medir si queremos algunos enchufes en particular. Por ejemplo, si quiero saber cuánta es la energía que está llevándose mi refrigerador, por ejemplo, puedo dejar la toma del refrigerador con esta inteligencia y permitir la posibilidad de la medición en ese punto, ¿ya? Y todo eso se reporta a la aplicación. Entonces, este ecosistema, como decías, es finalmente súper completo para entregar inteligencia desde distintas índoles a nuestros hogares. Ya no solamente desde el punto de vista eléctrico, también de la videocomunicación a través de la citofonía, ¿cierto? La eficiencia energética y la seguridad a través de los sistemas de cámaras netas, ¿ya? Así que ahí hay harto por conocer. Ya lo habíamos dicho, todos de seguro, la gran mayoría ya tiene smartphone.
lo bueno de esto finalmente es que no cambia el trabajo, la instalación sigue siendo igual, ya no requiere de cambios, ¿cierto? En la instalación no requiere finalmente de más cableado, no requiere de ese tipo de condiciones para poder provocar automatización en nuestra casa y eso es un tremendo plus, ya yo voy a poder simplemente... va a haber, de seguro Oscar lo va a tratar con mucho más detalle, pero yo voy a poder tomar o sacar alguno de los enchufes tradicionales que tengo y reemplazarlo por un enchufe conectado y entregar la inteligencia sin necesidad de más cables, sin necesidad, ¿cierto?, de cambiar mi instalación, ¿ya? Así que, por tanto, no cambia el trabajo. Ya apunta también a la especialización. Nosotros siempre decimos socios actualizados con la tecnología, ¿cierto? Por eso es importante esta charla, por eso es importante, ¿cierto?, capacitarse en estas líneas para estar, ¿cierto?, al tanto de cómo van a funcionar estas nuevas tecnologías. Es la posibilidad de personalizar. A diferencia, ¿cierto?, tal vez de sistemas de domótica, por decir así, mucho más completos o sistemas, ¿cierto?, más complejos, ya acá yo puedo ir avanzando, ¿cierto?, en la personalización. Si yo, por ejemplo, quiero implementarlo en mi casa, no es necesario que tal vez lo haga todo solo de una vez. Puedo ir paulatinamente, ¿cierto? Primero cambiando enchufes, luego cambiando, si quiero, los iluminación, ¿cierto?, a través del control de dimmer. Puedo ir avanzando, ¿cierto?, paso a paso. Y eso es una tremenda oportunidad para también democratizar este tipo de soluciones, ¿ya? Para que sean más accesibles, para que estén disponibles, ¿cierto?, en nuestros hogares. Cuando mejoramos nuestras casas así, claramente también le entregamos mayor plusvalía, ¿cierto? Si nosotros mejoramos nuestro sistema eléctrico y además le damos inteligencia, claramente nuestra casa también ahora tiene mucho más valor. Ya habíamos hablado del ahorro de energía, gestionar el consumo también es súper importante, ya, y sobre todo para que esto conviva, ¿cierto?, con las distintas tecnologías Smart que tenemos en nuestra casa, lo importante también es la integración. Nosotros, ¿cierto?, como Legrand, Betichino, estamos en el rubro eléctrico, ¿cierto?, por decir así, y ahora entrando a también, ¿cierto?, toda esta parte de sistemas inteligentes, ¿cierto? Pero nosotros, por ejemplo, no somos fabricantes de refrigeradores, ¿ya? Por tanto, si tenemos con posterioridad después, o fabricantes de televisores, entonces tenemos que tener, obviamente, la posibilidad de vincularnos, ¿cierto?, con estas otras tecnologías de otras marcas que también hacen del hogar, ¿cierto?, un lugar mucho más inteligente. Entonces, la integración, ¿cierto?, y compatibilidad nativa con Apple, con Google, con Alexa, ¿cierto?, y con tantos otros dispositivos es súper importante y lo tiene también este ecosistema de Betichino conectado que van a conocer, ¿ya? ¿Cuál es el perímetro, ¿cierto?, de soluciones para que más o menos se hagan una idea? Ya, obviamente, ¿cierto? Operamos con todos nuestros dispositivos a través, ¿cierto?, de dos aplicaciones principalmente. La primera, Home Plus Control, ¿cierto? La primera aplicación Home Plus Control nos va a permitir, ¿cierto?, todo el control de enchufes, iluminación, ¿cierto? Vamos a ver ahí rápidamente micromódulos, ¿cierto? Poder tener las lecturas, ¿cierto?, de la energía que tenemos, ¿cierto?, consumiendo en nuestro hogar, ¿ya? Y a través, ¿cierto?, de Home Plus Security vamos a tener la conexión hacia todos nuestros sistemas de seguridad de Netatmo, ¿cierto?, para poder recibir con celular Huawei por nueva modalidad. Esa es una muy buena pregunta, Carlos. Entiendo que sí, no hemos tenido, o por lo menos yo no he recibido, ¿cierto?, ningún comentario de que no esté funcionando, ¿cierto?, con Huawei. Ya, así que no, en ese aspecto no debería tener problema. Pero trabajamos con dos, ¿cierto?, de estas aplicaciones, Home Plus Control, ¿cierto?, y Home Plus Security. Bien, que son las que comandan finalmente estos dispositivos, y lo vamos a ver, ¿cierto?, en nuestros cuatro ejes. Primero, el control de la iluminación y el control de los enchufes, ¿cierto? Ya con eso podemos hacer ciertas cosas controlando iluminación y enchufe. Ahí vamos a ver que dos de nuestras líneas, ¿cierto? Dos de nuestras líneas trabajan y tienen la posibilidad de trabajar, ¿cierto?, de esta manera, ¿cierto?, conectada, de manera inteligente. La línea Living Now, ¿cierto?, que fue una línea que se lanzó, ¿cierto?, a finales, ¿cierto?, del 2019, que tiene un diseño estético diferente, pero que como plus tiene, ¿cierto?, esta capacidad de ser smart, ¿cierto?, de darnos esa posibilidad, ¿cierto? Y también ahora Living Light with Netatmo, ¿cierto? Living Light, que es una de nuestras series ya más tradicionales, ¿cierto?, que llevan presente muchos años en el mercado, pero que ahora también se le agrega esta característica de ser smart, de poder ser dispositivos conectados que le entreguen más inteligencia. Bien, vamos a ver dentro de la línea de la citofonía que
están disponibles finalmente tres tipos o tres kits, ¿cierto? De citofonía conectada. El Easy Kit, ¿cierto? Que es el modelo como más básico, pero que vamos a ver que tienen todos como una base común la posibilidad de conectarnos, ¿cierto? Y de ver desde el punto donde esté quién es la persona que está llamando a mi puerta, ¿cierto? El Easy Kit, el clase 100X y el clase 300X. Tres, ¿cierto? Finalmente, sistemas de citofonía conectada que nosotros podríamos implementar dentro del proyecto, ¿ya? Vamos a hablar también un poco de cuál es el perímetro de seguridad Netatmo, qué productos son los que conforman este perímetro, qué nos permiten hacer, ¿cierto? Estos productos, y vamos a finalizar también ahí con ese Smarter with Netatmo, que es nuestro controlador finalmente para climatización, ¿ya? Entonces, ese es el perímetro del ecosistema de Betichino conectado, así que comencemos un poco a ya entrar en más materia. Bien, obviamente hay que tocar el punto desde la tecnología con la cual nuestros sistemas trabajan, ¿ya? Hay que entender un poco, ¿cierto?, el cómo funciona la tecnología para estos dispositivos, series, ¿cierto?, domiciliarias conectadas. Ya en el mercado en particular hay tres, ¿cierto?, grandes tendencias o protocolos de comunicación, ¿cierto?, para interconectar, comunicar, ¿cierto?, todos estos dispositivos. Ya Zigbee, Z-Wave, ¿cierto? Y el Wi-Fi, que para nosotros de seguro es como lo más conocido, ¿cierto? Siempre en nuestra casa tenemos ahí Wi-Fi para conectarnos, entonces siempre lo asociamos como lo más conocido. Pero tenemos también Zigbee y Z-Wave, ¿cierto? Que son protocolos finalmente tecnologías, porque Oscar lo va a hacer en la siguiente charla. Si queremos un poco diferenciar entre estas tres tecnologías, estas dos imágenes que están acá presentes son súper buenas para lograr entenderlo. Y yo creo que también con el tema del Wi-Fi nos ha pasado a muchos, ¿ya? El Wi-Fi tiene algunas características, ¿cierto? Muy buenas para la conexión de algunos dispositivos, pero también tiene algunas desventajas cuando se trata, ¿cierto?, de controlar dispositivos, ¿cierto?, para el hogar. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con el Wi-Fi? El Wi-Fi de partida es mucho más localizada su señal. Ya, para yo poder operar de buena forma tengo que tener un muy buen nivel de señal. Cuando me empiezo a alejar, ¿cierto?, del origen de esa señal, que sería en este caso nuestro router, claramente muchas veces ya la velocidad de transmisión de datos no es la misma, se empieza a perder la comunicación, tiene todo un tema asociado. Y de hecho, yo creo que muchos lo hemos podido comprobar, sobre todo en los tiempos de pandemia, que de repente si nos íbamos y nos colocábamos muy lejos ya de nuestro router y no teníamos algún repetidor, nuestra señal era mucho más baja, la descarga de información también. Eso es un habitual del Wi-Fi. Ahora, tiene otro también, BTR, dicen algunos, otro de los inconvenientes, ¿cierto?, que tiene el Wi-Fi desde el punto de vista de los dispositivos conectados, ya de dispositivos que habitualmente requieren de tener un menor consumo, es que el Wi-Fi consume más energía, ya requiere de más energía también para su funcionamiento. Por tanto, cuando hablamos de pequeños dispositivos que habitualmente o que en algunos casos pueden requerir utilizar baterías, por ejemplo, que el consumo sea bajo también es súper importante, ¿ya? Por eso, por ejemplo, hay protocolos dedicados, ¿cierto?, a este tipo de tecnologías, como son, por ejemplo, el protocolo Zigbee, como son el Z-Wave, ¿ya? Que son protocolos que tienen precisamente lo contrario en característica a lo que tiene Wi-Fi, que nos dan la posibilidad, ¿cierto?, de tener una mayor cobertura, le dan la posibilidad, ¿cierto?, de hacer una red de tipo malla y conectarse, ¿cierto?, entre sí los distintos dispositivos o nodos, ¿cierto?, que tengamos nosotros dentro de nuestra casa. Oscar, insisto, va a profundizar mucho más esta parte cuando ya les empieza a hablar de los distintos módulos, ¿cierto?, porque entre ellos también existe una comunicación, ¿ya? Ahora, la diferencia entre Zigbee y Z-Wave, claramente acá Zigbee es, ¿cierto?, un protocolo abierto, ¿ya? Por tanto, muchos fabricantes de dispositivos lo utilizan, ¿ya? Y Z-Wave es propietario, ¿ya? Le pertenece, ¿cierto?, a una organización. Entiendo, ¿cierto?, creo que leí por ahí que está tratando de transformarse en un protocolo abierto, pero hasta el momento no lo es. Ya Zigbee finalmente es el protocolo, ¿cierto?, abierto para este tipo de aplicaciones más comúnmente utilizado, ¿ya? Entonces, ahí está gráficamente, ¿cierto?, una gran diferencia. Wi-Fi, voy a tener, ¿cierto?, esto bien localizado en una zona. Si estoy en otro punto, es probable que tal vez pierda, ¿cierto?, comunicación, mientras que estos protocolos, ¿cierto?, se distribuyen y comunican en tipo malla mucho
mejor, ¿ya? Está cargando mi slide, todavía yo no la veo. Denme un segundito, no sé si ustedes ya la logran ver. Allá se ve. No sé por qué a mí no me carga. Ahí sí, ahora sí. Ahora, ¿qué cosa es importante? Dijimos en un punto, ¿cierto? Atrás, que era súper importante la interoperabilidad, ¿cierto? Que era súper importante también el poder integrarse con lo demás, ¿ya? Se ve, perfecto. Estamos todos viendo entonces la misma lámina. Es súper importante esto porque el ejemplo que les puse es súper claro. Nosotros, por ejemplo, no fabricamos refrigeradores, ¿ya? Entonces, claramente si nosotros, o televisores, por ejemplo. Entonces, si nosotros queremos tener nuestros televisores inteligentes en un futuro, ¿cierto? De seguro muchos ya tienen ciertos Smart TV, ciertos refrigeradores inteligentes, después u otros dispositivos, ¿cierto? Cada fabricante tiene finalmente distintas especialidades, pero todos buscan también converger en entregar productos que sean mucho más inteligentes. Por tanto, hay que hacerlos conversar, ¿ya? Y el hacerlos conversar claramente tiene que ser una tarea en la que todos se pongan de acuerdo, ¿cierto? Para que esto pueda funcionar. Entonces, el grupo Legrand, ¿cierto? También es miembro fundador de un proyecto que se llama Connected Home over IP, ¿cierto? O los hogares conectados sobre IP, ¿ya? Y que a la larga lo que va a permitir, ¿cierto? Es la integración de productos, ¿cierto? La integración de productos inteligentes de distintas marcas, ¿cierto? Y de manera nativa. Y el protocolo finalmente también escogido para poder realizar esto es, ¿cierto? También a través de Zigbee. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que finalmente Apple, Google, Samsung, ¿cierto? Y tantos otros fabricantes, ¿cierto? Y actores súper importantes del mercado en esto, han decidido también que este sea el protocolo con el cual se va a avanzar, ¿cierto? Para poder tener una integración mucho más completa de todos, ¿cierto? Los dispositivos en el hogar. Eso significa que finalmente en un futuro vamos a tener que nuestro televisor, ¿cierto? Vamos a tener que nuestro refrigerador u otros elementos van a trabajar, ¿cierto? Sobre estos tipos de protocolo para poder comunicarse entre todos, ¿ya? O sea, es claramente un trabajo súper relevante que se está realizando para poder tener esta armonía, ¿cierto?, entre todos los dispositivos conectados de nuestra casa, ya que a veces hasta el momento no es tan así, ¿cierto? A veces uno puede tener algunos dispositivos de distintas marcas y cuesta a veces un poco integrarlo, pero este proyecto finalmente va a hacer que no lo sea, ¿ya? De hecho, Esteban dice ahí de la encuesta no la puede responder porque la app no me la mostró. Chuta, ¿viste? Hay problemas de integración entonces en esa aplicación. Ya, otra cosa súper relevante cuando hablamos de todo este mundo conectado es la seguridad de nuestra información. ¿Ya? Esto es súper relevante, hay que tenerlo en cuenta. A veces uno suele pensar, ¿cierto?, que hay muchas aplicaciones que son gratuitas, ¿ya? Eh, y uno dice, bueno, o se podría plantear, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿Cómo sobreviven, ciertas todas estas aplicaciones gratuitas? Y la verdad es que ya es bien sabido que cuando la aplicación es gratuita, a la larga el producto es uno, ¿cierto? Si la aplicación es gratis, el producto termina siendo uno. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces la información que uno entrega, ¿cierto?, a este tipo de aplicaciones gratuitas, ¿cierto?, es después y posteriormente comercializada. ¿Ya? Y eso ya es una realidad que la industria se sabe, ¿cierto? Que en general, ¿cierto? Se habla de la importancia que tiene el proteger la información personal de las personas, ¿ya? Con muchas aplicaciones gratuitas, con muchas cosas finalmente que nosotros nos encontramos en el día a día, nos pide información. Ya nos pide información y no siempre finalmente nos garantizan que toda esta información que nosotros entregamos como usuarios realmente va a estar resguardada. Y eso es un punto súper relevante para nosotros también como grupo, el compromiso que existe, ¿cierto?, de proteger la información que nuestros, ¿cierto?, usuarios nos entregan, ¿ya? Es por eso que en el caso, ¿cierto?, de Legrand y Bettichino se suscribe, ¿cierto?, en la norma ISO 27001, precisamente ¿para qué? Para aportar un sistema de gestión de la seguridad de la información. ¿Eso qué quiere decir? Asumir compromisos, ¿cierto?, de confidencialidad, ¿cierto?, y de integridad y disponibilidad de la información. ¿Ya? La idea, ¿cierto? La idea entonces es que existe el compromiso de que los datos, que tampoco piensan que es una tremenda cantidad de información, ¿cierto? Pero los datos
que nosotros requerimos para que nuestras aplicaciones puedan operar bien todos estos sistemas está resguardada, no va a ser comercializada, es una información confidencial y todo eso claramente, ¿cierto? Está certificado. Ya no es finalmente algo que nosotros digamos de aquí para afuera, sino que finalmente tiene que estar protocolizado, certificado, ¿cierto? Entonces, nosotros nos apegamos a la ISO 27001 en este sentido, por tanto, protegemos la información, ¿cierto?, de todos los usuarios de nuestras aplicaciones y de nuestros sistemas conectados. Eso es súper relevante, ¿cierto? Sobre todo en este mundo de la información, ¿cierto?, donde cada vez se requiere, ¿cierto?, más información cada vez que nosotros entramos a un sitio o hacemos alguna acción en el mundo digital. ¿Ya? Este certificado incluso ustedes lo pueden descargar, por eso lo pusimos acá, para conocerlo, lo pueden descargar desde nuestra sección de certificados en betichino.cl, ¿ya? ¿Qué otros certificados se pueden descargar acá? Y aprovecho para pasar el dato, aunque sea un paralelo. Yo acá puedo descargar todos los certificados de producto SEC, ¿ya? Por ejemplo, si un interruptor requiero tener el certificado, ¿cierto?, de ensayo de ese producto, yo con la referencia al producto puedo descargar el certificado acá. Entonces, paso el dato ahí en la página de betichino.cl, certificados, ¿cierto? Yo puedo descargar toda esta información de certificados, incluso los certificados de producto de la SEC, ¿ya? Para que también exista cierta tranquilidad, ¿ya? Y ahora vamos a pasar ya a hablar, ¿cierto?, un poquito más de las series domiciliarias. Contarles un poco, ¿cierto?, qué es la serie domiciliaria y para comenzar, ¿cierto?, ahí quiero pedirle ayuda a Alba si me puede ayudar con este video. Saludos al profe Rodolfo, dice ahí en el chat. Bien, muchas gracias, Alba. Ese video, ¿cierto? Un poco ahí ha sido un resumen, ¿cierto? De todas las cosas que se pueden hacer finalmente con las series domiciliarias conectadas, ¿cierto? Que tiene Betichino. Recordemos, no solo Living Now, que era el video, ¿cierto? Que estábamos viendo, sino que también Living Live with Netatmo. Funcionan, ¿cierto? Con esta tecnología conectada. Ya veo, igual voy a detenerme ahí algunos segunditos.
para ver algunas preguntas. Creo que vi por ahí algo de si estos dispositivos se podían vincular, ¿cierto?, entre sí por Bluetooth. La verdad que no trabajan, ¿cierto?, con esa tecnología. Creo que Esteban fue quien preguntó, ¿ya? Porque el Bluetooth claramente tiene también una distancia, cierto límite en metros. Ya nos da, habitualmente es una conexión que se utiliza para traspaso de datos de mayor volumen, pero en corta distancia. ¿Ya? Y en estos casos, sí, lo que se necesita es lograr, ¿cierto?, una mayor cobertura. Entonces, no es tal vez la tecnología más propicia para enlazar este tipo de elementos. Ya el Bluetooth alcanza, ¿cierto?, hasta 10 metros, eso es como lo más habitual de conexión punto a punto, ya incluso de esa tecnología. Bien. Eh, entonces, revisemos un poquito en qué consiste esto de las series conectadas. A grandes rasgos, cuáles son los elementos que la componen, para que luego Oscar en la siguiente charla pueda profundizar en cómo se conectan, cuál es la configuración, la reglamentación técnica que hay que tener para poder instalar, ¿cierto? Y todo. La serie conectada, ¿cierto? En este caso, Living Now, que fue el video que ustedes vieron, ¿cierto? La van a poder encontrar, si la quieren revisar, ¿cierto? La van a poder encontrar descargando nuestro catálogo general de Betichino, ¿cierto? En la página de betichino.cl, ustedes pueden descargar ahí en digital ese catálogo. Albita, si quieres me puedes ayudar ahí poniendo el link también ahí en el chat para que lo puedan ver. Este catálogo, ¿cierto? Entonces va a tener la parte de Living Now, ¿cierto? Donde ustedes van a poder ver y leer, ¿cierto? Un poco respecto a los módulos. ¿Qué módulos vamos a tener? Vamos a tener, como vieron, ¿cierto?, en el video, módulos que son cableados, ¿cierto? Como módulos también que son, ¿cierto?, de conexión inalámbrica, ¿ya? Por tanto, vamos a poder, ¿cierto?, reemplazar como sería un enchufe, por ejemplo, tradicional, que obviamente requiere su alambrado eléctrico respectivo para poder entregar energía, ¿cierto?, a las cargas, como también vamos a poder tener otros módulos inalámbricos para controlar, que los vamos a poder dejar sobre una mesa, ¿cierto?, en nuestro velador, o como se mostraba ahí en el video, colocarlos en algún muro, ¿cierto?, y si más adelante ahí me está estorbando porque quiero colocar otra cosa, poder removerlo y llevármelo hacia otro lado y colocarlo igual, ¿ya? Entonces vamos a ir repasando los distintos módulos que tienen, incluyendo hasta los medidores de energía. Vamos a explicar, ¿cierto?, un poquito también ahí de la función que cumplen los gateways. Living Now, dijimos, ¿cierto?, ya una línea que trabaja, ¿cierto?, con la tecnología WinNet Atmos, ¿cierto?, conectada, de chino conectado, y la segunda, ¿cierto?, Living Light. Ya Living Light, ya habíamos dicho, es una solución tradicional que lleva bastante ya tiempo en el mercado, que ahora también, ¿cierto?, es smart y que trabaja, ¿cierto?, de la misma forma que la tecnología de Living Now. Ya ambas tecnologías son iguales, tienen finalmente también los mismos tipos de módulo de soluciones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Claramente el diseño y estética y forma de operar, ¿cierto?, de la placa, de las teclas, ¿cierto? Podríamos decir que hasta cierto punto es una diferencia más estética, ¿cierto? No funcional, porque ambas funcionan realmente con la misma tecnología. Bien, ¿y qué vamos a encontrar? Bueno, es relevante, ¿cierto?, decir que esto es sencillo de hacer, ¿ya? La configuración, como decíamos, es una instalación bastante tradicional lo que hay que realizar con estos sistemas conectados. Por tanto, se han desarrollado y nosotros tenemos ya disponibles muchos videos, ¿cierto?, en los cuales mostramos cómo poder realizar la instalación de un enchufe conectado, cómo hacer la configuración inicial, de nuestro gateway, ¿cierto?, para poder que funcione nuestra solución, cómo lo ligamos, ¿cierto?, a través de algún asistente de voz. Todos esos videos tutoriales existen para poder guiarnos. Ya está, es un material que se ha ido trabajando, ¿ya? ¿Qué dispositivo entonces nos vamos a encontrar? Los interruptores, ¿cierto? On-off conectados, los ciertos módulos de enchufe conectado, ya todos estos tienen sus respectivos videos para poder, ¿cierto?, ser instalados y con Oscar obviamente también lo van a revisar, ¿cierto? Micromódulos, ¿cierto?, conectados, en el caso de que yo, por ejemplo, quiera colocar un contacto imagínense, en el patio, ¿cierto? En alguna caja, por ejemplo, estanca, en algún sistema así, puedo conectar, ¿cierto?, un micromódulo y voy a estar replicando, ¿cierto?, un relé, por ejemplo, si es que quiero colocar una iluminación en otro punto que yo no lo tenía previsto. Ya esta opción me da, a través del micromódulo, ¿cierto?, que esa lámpara en el exterior que la agregué después, ¿cierto?, sea también posible de controlar a través de este micromódulo, ¿ya?
módulos inalámbricos, ¿cierto? Conectados, como mostraba ahí un poco el video, el que yo pueda colocar una teclera de comando, ¿cierto? Inalámbrica en un punto o en otro, ¿cierto? Para poder accionar, ¿cierto? La iluminación. Medidores de energía, ¿cierto? Que este medidor yo lo colocaría, ¿cierto? En mi tablero general. Acá coloco, ¿cierto? Mi Droide para poder medir y automáticamente esto se enlaza finalmente con nuestro sistema Smart y me va a entregar el reporte de la energía en mi teléfono, ¿ya? Es una súper buena pregunta la que está haciendo Eric, ¿ya? Porque Eric dice, bueno, ¿y qué pasa si se va el suministro eléctrico? ¿Ya? O sea, si se va el suministro eléctrico, Eric, como tal, en realidad ni tradicional ni conectado podrías operar, ¿cierto? Partamos de esa base. Si se nos va el suministro eléctrico, aunque tengamos la tecleta tradicional, no podemos hacer mucho. Tal vez tú oriento tu pregunta, tal vez, ¿qué pasa si nos quedamos sin internet? ¿Cierto? Que sería finalmente lo que necesitamos claramente para poder hacer que estos dispositivos, ¿cierto? Se comuniquen, por ejemplo, se vinculen con otras cosas. Bien, acá lo relevante, ¿cierto? Y Oscar lo va a explicar en el próximo curso mucho mejor, es que el esquema un poco de funcionamiento de las series conectadas es el siguiente. Yo tengo mi router con Wi-Fi, ¿cierto? Tengo mi router con Wi-Fi y tengo, ¿cierto? Un módulo que es un gateway, ¿ya? Y ese gateway, en términos bien sencillos, es como un traductor. Véanlo así. Oscar lo va a explicar, ¿cierto? Mucho más técnico también, ¿cierto? Como una pasarela de comunicaciones. Pero imagínense que este gateway es un traductor, que lo que va a hacer, ¿cierto? Es tomar el lenguaje Wi-Fi que nosotros tenemos en nuestra casa en general, ¿cierto? Y lo va a poder conectar y comunicar, ¿cierto? Al lenguaje que utilizan todos estos otros dispositivos, que es, ¿cierto? Precisamente Zigbee, ¿ya? Ahora, claramente para poder nosotros, desde nuestro teléfono, que se está conectando lógicamente al Wi-Fi, darle instrucciones a todo este sistema, va a necesitar, ¿cierto?, pasar por esa vía de comunicación, ¿ya? Ahora, lo bueno de esto, ¿cierto?, es que cuando yo, por ejemplo, no tengo internet o esto sigue operando como si fuera una solución tradicional. O sea, la puedo operar como una solución tradicional o la puedo operar, ¿cierto?, como si fuera una solución conectada, ¿ya? Entonces, ahí claramente ante esos casos es una ayuda, ¿cierto? El que funcione con esta dualidad, ¿ya? Y en el caso, ¿cierto? Que planteaba Eric, si se da el suministro eléctrico, bueno, no, sin electricidad no es mucho lo que podamos, es lo que podamos hacer, ¿cierto? En una casa, aunque sea muy inteligente, ¿cierto? Con un panel solar se puede conectar. Matías, o sea, con energía solar tú obviamente podrías respaldar tu instalación y hacer operar. Y esto es de bajo consumo, pero finalmente ahí tendrías que pensar en si esa energía solar va a poder también respaldar todos tus grandes consumos en tu casa, ¿cierto? Y trabajar. Pero lógicamente, incluso, bueno, tú hasta podrías pensar en una pequeña UPS para tu router, pero también esa energía va a ser limitada por un tiempo, ¿cierto? O sea, siempre hay esquemas posibles en el caso de que nos quedemos sin energía eléctrica, pero hay que barajar según la idea, ¿ya? Y por tanto, ¿cierto? Todo este sistema que ya dijimos que se comunicaba, se enlazaba de Wi-Fi a Zigbee y que comunicaba a todos estos módulos, ¿ya? Que nos da la posibilidad, ¿cierto?, de controlar persianas, de controlar enchufes, de controlar, ¿cierto?, las lámparas. Todo este sistema a la larga también opera a través de nuestra aplicación Home Plus Control, ¿ya? Y Home Plus Control está disponible, ¿cierto?, para que ustedes la puedan descargar sin ningún inconveniente y nos va a dar también la posibilidad, como decíamos, de poder operar a través de los asistentes de voz, ya desde los asistentes de voz de nuestro teléfono, desde algún asistente de voz que tengamos en nuestra casa en sí, de nuestro, de repente, reloj inteligente, ¿cierto?, que tenga también la opción de asistente de voz. Todo eso es factible, finalmente, de poder entregar las órdenes necesarias, ¿bien? Y para todo eso existen videos. Fíjense que todo lo que yo le he ido mostrando son recortes de los videos a la larga, ¿cierto? Que tenemos disponibles para que uno pueda hacer esa configuración rápido, para que la pueda entender de manera bien práctica. Bien, entonces, con las series domiciliarias conectadas, obviamente yo voy a tener comodidad, y lo habíamos dicho al principio, porque voy a poder hacer múltiples escenarios, ¿cierto? Hasta 8 escenarios voy a poder configurar por el momento, ¿cierto? Hasta 8 escenarios se pueden configurar en nuestra aplicación Home Plus Control. Entonces yo puedo dejar, por ejemplo, configurado el salir de mi casa, ¿cierto? Y que el salir signifique una acción de, por decir algo, cerrar persianas, apagar luces, ¿cierto? Activar, ¿cierto? O desactivar, ¿cierto? Alguna toma eléctrica que yo quiera.
¿ya? Con razón se ven pixeleadas las tomas. Sí, sí, Gerardo, no soy tan bueno ahí en el diseño gráfico. pero lo bueno, ¿cierto? Es que esos videos sí están en Full HD ahí para que ustedes los puedan revisar, y obviamente también los vamos a seguir viendo en adelante, ¿cierto? A medida que vayamos avanzando en esto. Entonces, nos da la posibilidad, ¿cierto?, de programar, como decía, escenarios. Eso claramente nos va a dar más confort también. Como les voy a explicar más adelante, por ejemplo, no perderse ninguna llamada cuando alguien venga a vernos a la casa, ¿ya? El hecho de saber cuando alguien va a tu casa y tú no estás y toca el timbre, y saber quién es la persona que está tocando el timbre, hasta eso también, ¿cierto?, es factible. La seguridad, controlar, como decíamos, el consumo de energía, tener en cuenta, ¿cierto?, eso, ver a través, ¿cierto?, de el control de video, ¿cierto? Son posibilidades que nos va a entregar, ¿cierto?, esta aplicación, ¿ya? Y la sencillez que ya conversábamos, pues, ¿cierto? El hecho de poder hacerlo, de poder hacer instalaciones, ¿cierto?, que no son distintas a la tradicional, pero sin embargo que nos entregan inteligencia. Controlarlo por voz, desde el smartphone, ¿cierto? O de la manera tradicional, como decía, de manera touch, ¿cierto? Sobre nuestras placas directamente. Todas esas son, a la larga, ventajas que nos dan esta serie conectada, y que en el próximo webinar van a ver ahí con mucho más lujo de detalle, desde el punto de vista de la conexión, desde el punto de vista, ¿cierto?, de cómo realizar la instalación eléctrica, los consejos, ¿cierto?, más adecuados a tener en cuenta, todo eso respectivamente, ¿ya? Por otro lado, ¿cierto?, tenemos la citofonía conectada, ¿ya? El cómo nuestra casa finalmente se comunica con el exterior, y también, ¿cierto?, con el interior, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, tenemos ahí 3 kits de citofonía conectada. En el primer caso, ¿cierto?, es el Easy Kit, ¿cierto? El Easy Kit es como nuestra solución base en citofonía conectada. Nos da la posibilidad, ¿cierto?, de tener hasta 2 pantallas, como lo que ustedes ven ahí en el interior de nuestra casa, ¿cierto?, en distintas ubicaciones, ¿cierto? Incluso hasta 2 porteros externos podría, ¿cierto?, tener con mi Easy Kit. ¿Cuál es la base finalmente para todos estos sistemas? Es que yo voy a poder, ¿cierto?, contestar y atender, por ejemplo, a una llamada que hagan en mi casa al citófono, ¿cierto?, de la parte exterior, desde cualquier parte del mundo, ¿ya? Mientras este dispositivo esté conectado, ¿cierto?, a nuestra red, y nosotros, ¿cierto?, donde estemos, en el lugar donde estemos, tengamos el acceso, ¿cierto?, también a estar conectado a Internet, yo voy a poder contestar la llamada, ¿cierto?, de alguien que esté afuera, ¿cierto?, de mi casa, tocando el timbre, ¿cierto?, llamando para dejar algo, etcétera. Ya, y yo puedo ahí responderle que lo deje en algún lugar, ¿cierto?, que vuelva más tarde. Tengo esa posibilidad. Tengo la posibilidad también de hacer control, ¿cierto?, y de poder generar la apertura, por ejemplo, de la puerta, si quiero, de la entrada. Ya, todo eso es factible también de poder realizar a través de la aplicación, y es una base común para todos ellos. Bien. En el caso del clase 100X, ¿cierto?, la diferencia es que ya a escala es una solución para, por ejemplo, una casa que sea más grande y que requiera más puntos de visualización. Acá podríamos nosotros considerar hasta 5 pantallas en el interior, ¿cierto? Obviamente, full distribuidas de acuerdo a cada necesidad. Y en el clase 300, ¿cierto?, que ahí ya nuestro producto superior en esa línea, es como una locura, pero son hasta 50 pantallas, ¿ya? O sea, hasta 50 pantallas distribuidas podría tener para incluso conseguir la intercomunicación en el interior, ¿ya? Esa es la idea. O sea, esto no solamente me permite comunicarme exteriormente, sino que incluso interiormente, ¿cierto?, dentro de mi hogar, ¿ya? Así que aquí le voy a nuevamente pedir apoyo a Alba para que podamos ver el video, ¿cierto?, de este clase 100X y lo conozcan, ¿cierto?, un poquito más.
Bien, ahí teníamos, ¿cierto? Pudimos ver videos, ¿cierto? Del clase 100, perdón, del clase 100X, ¿cierto? Todo lo que nos permite realizar para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, ¿cierto? Con la citofonía conectada, ¿ya? Y vamos a ver, ¿cierto? Este último respecto a, ¿cierto? El EasyKit conectado. Ya estamos casi ahí en la hora, así que vamos a acelerar ahí un poquito. Bien, ahí vimos entonces el EasyKit, obviamente de todos estos sistemas, su forma de conexión, todo eso lo vamos a ver, como ya hemos dicho, en el tercer webinar, a cargo ahí de mi colega Manuel López, que es el especialista, ¿cierto?, de estas soluciones. Así que ahí, de seguro, las dudas que vayan surgiendo del conexionado, de qué es lo que se puede realizar, ¿cierto?, en más detalle, lo vamos a poder profundizar, ¿cierto?, en esa charla. Bien. Y ya para entrar, ¿cierto?, a la parte de Netatmo Security, ¿cierto? Dentro de la gama de Netatmo Security tenemos, ¿cierto?, ya varios productos que se incorporan, ¿cierto?, a este ecosistema de Betichino conectado, ¿cierto? Lo que ustedes pueden ver acá en esta imagen, en este primer punto, voy a activar mi puntero, denme un segundito, puntero visible, ¿cierto? En este primer punto es precisamente, ¿cierto?, nuestro detector, ¿cierto?, sensor de humo. Ya, este sensor yo lo puedo obviamente colocar, imagínense, en el techo, ¿cierto?, de mi cocina, ¿cierto?, adosado muro, para poder eh, tener la alerta en el caso, ¿cierto?, que se genere, ¿cierto?, humo o se esté incendiando, ¿cierto?, quemando algo y que pueda generar un humo, llegue a mí una alerta, ¿cierto?, a mi teléfono y me avise finalmente que está ocurriendo esto dentro de mi hogar, ¿ya? A continuación de eso está la cámara, ¿cierto?, exterior de Netatmo. Es una cámara que incorpora, ¿cierto?, un sistema de iluminación, tiene una lámpara, ¿cierto?, de 20 watts, que nos va a permitir un alcance de aproximadamente de 20 metros. Es como lo ideal de poder colocar, ¿cierto?, en el acceso de mi casa para yo poder visualizar finalmente también qué está ocurriendo en el exterior. Ahora, esta cámara tiene la posibilidad, ¿cierto?, también de reconocer tipo de movimiento, por tanto, me va a llegar también indicaciones o avisos, ¿cierto?, al teléfono de acuerdo al tipo de movimiento que se esté generando afuera, y ahí en base a eso te señala si está pasando un auto, si está pasando una persona, etcétera, por fuera, ya, en relación a ese tipo de movimiento. Es una cámara, la verdad, muy, muy, muy útil, ¿cierto?, para mayor seguridad y revisión, ¿cierto?, del exterior de nuestra casa. En el caso, ¿cierto?, de la cámara que sigue, que está ahí, es una cámara de uso interior, ¿ya? Interior, ¿cierto?, que tiene la posibilidad de hacer reconocimiento facial. Por tanto, esta cámara, ¿cierto?, puesta en el ingreso, ¿cierto?, a mi casa, va a poder reportarme las personas, ¿cierto?, que estén ingresando. Si, por ejemplo, los que tienen hijos, si llega su hijo, ¿cierto?, al colegio, le va a llegar ahí un mensaje que la persona ingresó a su hogar, ¿cierto?, que ya está dentro de... ¿cierto? Y además, ¿cierto?, tiene la posibilidad, esta cámara funciona como gateway, y funciona como un gateway para poder recibir, ¿cierto?, también
la conexión o comunicación, ¿cierto? De tantos sensores, ¿cierto? Que nosotros podemos incorporar en nuestras puertas y en nuestras ventanas, ¿cierto? Como también de esta alarma o sirena que yo puedo colocar en el interior. Por tanto, yo puedo, obviamente, generar la configuración necesaria para que cuando ocurra algo, ¿cierto? Automáticamente se genere una alarma, ¿cierto? Nos avise, etcétera. Ahí Diego nos pregunta cuánto es la autonomía de estos dispositivos, y esa es una buena pregunta porque habitualmente, ¿cierto? Son dispositivos que usan pila. Ya lo vamos a ver en el caso, ¿cierto? De esto, la duración es bastante extensa, ya alrededor, ¿cierto? De entre 3 a 4 años, ¿cierto? Perfectamente puede durar una pila. Obviamente una pila también de una buena marca, ¿cierto? No a sponsorear a nadie aquí, pero perfectamente puede durar eso. De hecho, en nuestro sistema que vamos a ver después de estación meteorológica, ya efectivamente tiene una duración de hasta 4 años las pilas con las que se hace funcionar la estación meteorológica, ¿ya? Entonces, esto claramente nos da productos para un perímetro de seguridad, para saber quién está fuera de mi casa, para saber quién ingresó a mi casa, para que me alerte, para que genere una alarma disuasiva, ¿cierto? Si estoy detectando algo afuera que no anda bien, ¿cierto? Que genere una disuasión a través, ¿cierto? De algún sonido por medio, ¿cierto? De esta bocina, ¿ya? Ahí está, cámara exterior, ¿cierto? Elegir las alertas por personas, autos o animales, ¿cierto? Iluminación integrada para disuadir, ¿cierto? Zona de alerta, se puede seleccionar un área específico, ¿cierto? Almacenamiento gratuito de video sin pago mensual a través de nuestra plataforma. Entonces, hay varias ¿cierto? Cosas que se pueden ver ahí con la cámara exterior. En la cámara interior tenemos, ¿cierto? La alerta de intruso en el teléfono, nos llega un mensaje, la privacidad, ¿cierto? La posibilidad de dejar a la familia fuera de registro. También si yo quiero, yo tal vez no quiero que me esté informando si está llegando la gente que vive conmigo, pero sí si es alguien desconocido. Entonces también puedo configurar eso. Notificaciones cuando se escucha algún tipo de alarma, ¿cierto? Y también almacenamiento de video gratuito sin tarifas mensuales a través de nuestra plataforma. ¿Ya? Ya lo dijimos, sensores de humo, sensores en las puertas, ¿cierto? Y sistemas de alarmas son parte también de este sistema de seguridad de Netatmo, ¿ya? Más adelante, ¿cierto? Con Alba hay un webinar dedicado a ver esto, ¿ya? Así que ahí lo van a poder detallar mucho más. Bien, y también de Netatmo tenemos, ¿cierto? El sistema de estación meteorológica, ¿ya? Estación meteorológica nos va a dar la posibilidad de tener, ¿cierto? Nuestro propio conocimiento del clima. Y esto es súper interesante porque la estación meteorológica de Netatmo es interconectada, ¿cierto? A través de, obviamente, una plataforma de Netatmo con las otras estaciones meteorológicas que existen a nivel mundial. Entonces, claramente voy a tener mucho más información. ¿De qué se compone? Unidades, ¿cierto? Interiores que me van a permitir, ¿cierto? Lecturas de temperatura, de humedad, de sonido, ¿cierto? Niveles de ruido, de CO2, todo eso finalmente, ¿cierto? Es factible de poder realizar a través del módulo interior. Ya, voy a poder incorporar ciertos módulos exteriores. Este módulo más chiquitito es un módulo exterior, también funciona con pila, ¿cierto? O para poder conocer también todos los parámetros del exterior. Pluviómetro, si yo quiero medir los niveles de lluvia, también es factible, ¿cierto? La cantidad de lluvia con la estación meteorológica de Netatmo. E incluso, ¿cierto? Anemómetro en el caso que yo quiera también tener la información de velocidad de viento que tengo, ¿cierto? En mi patio. Ya tengo ahí un colega que siempre dice, si tengo que saber si tengo que retirar los toldos de las cosas del patio. ¿Ya? Para todo eso, claro, podríamos utilizar la inteligencia de estos dispositivos. Lo más interesante es que como está dentro de esta red, ¿cierto? De estaciones meteorológicas, ¿cierto? De Netatmo nos da la posibilidad de tener información muy precisa y también trabaja, ¿cierto? Puede trabajar con AccuWeather, ¿ya? Entonces se enlaza dentro de una red bien completa para poder tener información del clima, ¿cierto? De muy buena manera y sobre todo, ¿cierto? Para los que vivimos en Santiago y en otras regiones que en realidad hay harta contaminación, el ver cómo están los niveles de aire, ¿cierto? De contaminante también nos puede servir para saber si cerramos mejor la ventana, ¿cierto? O podemos encender algún dispositivo que nos permita mejorar en ese sentido del aire, ¿ya? Y para finalizar, ¿cierto? La solución de Smarter with Netatmo, ¿cierto? Que es nuestro control de climatización, pero principalmente para calderas, ¿ya? Esto es un sistema que está en 3 colores en su versión empotrada, ¿cierto? Y en un color en el caso de una versión de montaje a pared.
Pero el enfoque principalmente, ¿cierto?, de esta solución es el control, ¿cierto?, directamente sobre una caldera para climatización, ¿ya? Y obviamente Netatmo también tiene válvulas para los radiadores, ya que son válvulas también inteligentes que nos van a permitir el control en ese sentido, ¿ya? Pero es el perímetro, ¿cierto?, también de soluciones que tiene Netatmo para el control, ¿cierto?, de la temperatura, ¿ya? Entonces, lo vamos a dejar hasta acá. La idea, ¿cierto?, de hoy día era mostrarles el perímetro completo, ¿cierto?, de soluciones de Betichino conectado de una manera, ¿cierto?, bien sencilla para que traten, ¿cierto?, de ver cuáles son las cosas que se pueden realizar. Ya de los próximos en adelante ya es mucho más técnico, ¿cierto? El entrar a revisar las conexiones de los productos, el cómo se debe hacer, ¿cierto? Las mejores recomendaciones o prácticas de instalación, etcétera. Ya hay mucho más al grueso de la solución, cómo poder instalarla, proyectarla, ¿cierto? Y considerarla en nuestras soluciones y en nuestras casas. Bien, eso de mi parte. Alba, me imagino que tenemos muchas dudas. Yo vi que contestaste, ¿cierto?, ya varias por el chat. Sí, sí, Salvador, ahí estamos contestando. Igual ya varias personas se han tenido que retirar, así que entendemos el tiempo que tenían para dedicarnos a este webinar, así que muchas gracias a todos los que se puedan quedar. Bueno, vamos a responder un par de preguntas más, Salvador, y las que queden, bueno, podemos verlas luego, ya sea por correo electrónico. Igual le vamos a dejar nuestro correo electrónico acá. Cualquier duda o consulta que puedan tener, ahí nos las dejan y bueno, con mucho gusto. Y si no, bueno, el próximo viernes vamos a estar hablando en detalle de cada uno de estas soluciones, así que ahí también van a poder resolver la mayor cantidad de dudas que tengan. Así que, Salvador, ¿sí? Recordar, Alba, que esto queda grabado, así que los que se tuvieron que retirar unos minutitos antes, si se perdieron los últimos 10, 15 minutos, lo pueden ver porque queda grabado en nuestro portal de capacitación. Así es, muchas gracias, Salvador, por recordarnos eso. Salvador, no sé, yo estaba como recordando y nos preguntan aquí cuáles pilas utilizan todo lo que es la sirena. Sí, ahí sí nos puedes comentar un poquitito de eso. Yo el otro día estuve viendo la estación meteorológica, eran AA. De hecho, viene con las pilas también, ¿ya? O sea, el producto en sí ya viene con asegurado los 4 años, ¿cierto?, de funcionamiento, y quedan las pilas con las que estaba el dispositivo. Ya, perfecto. Ahí estábamos con esa pregunta de Francisca que nos consultaba el tipo, claro, el tipo de baterías. Y bueno, vamos a ver con la siguiente pregunta. Sé que ya respondí alguna. Aquí, Salvador, si aprovechas ahí de contestarle a Bastián lo de los certificados, lo comenté al inicio, pero si nos puedes comentar ahí mientras claro, yo coloco Bastián, sí, a todos los que estuvieron conectados hoy día, cuando ya apenas se cierra la sesión, la plataforma automáticamente les va a enviar un certificado a su correo electrónico, ¿ya? Ojo ahí, búsquenlo también, porque a algunos les llega en el correo no deseado, sobre todo los que nunca han venido a algún ciclo, por ejemplo, o capacitación, es muy probable que el correo les aparezca en el correo no deseado. Entonces ahí ustedes le dan la opción de recibir, ¿cierto?, siempre aquí de la plataforma ClickMeeting para que después les llegue en su bandeja normal y no en el correo no deseado, ¿ya? Pero búsquenlo también ahí los que no lo encuentren en su bandeja principal. Sí, y comentarle a Bastián que, bueno, además de este diploma que entrega la plataforma automáticamente con los datos que ustedes colocaron al inscribirse, dentro de este correo de agradecimiento que les menciona Salvador, todas aquellas personas que asistan a los 4 webinars de este ciclo van a recibir un diploma adicional y ahí generado por nuestro departamento de capacitación del Grupo Legrand, de Legrand Betichino Chile. Así que espero, Bastián, pueda seguir participando para que tengas entonces un total de 5 diplomas de participación, tanto el final con el total de horas como el de cada uno de los temas a los que vas asistiendo. Claro. Veo hoy, estoy mirando si pregunta a la Santa y respecto del tema de presupuesto, un punto inteligente, ¿cuánto es el precio? Ahí, Diego, me mataste, porque pero tenemos la respuesta, ¿sí?, para Diego. Diego, comentarte que nosotros tenemos Betichino Store. Tenemos una página de venta web y en Betichino Store puedes ver algunos de los precios para que tengas una idea. De todas formas, siempre te recomendamos cotizar con nuestros distribuidores, pero ahí en Betichino Store vas a poder encontrar una referencia de los precios que tenemos con respecto a todos estos productos que acabamos de ver. Sí, es importante eso, Diego, porque está súper bien la referencia que te entrega Alba de Betichino Store, pero no es lo mismo, ¿cierto?, el precio que uno requiere, por ejemplo, para un punto desde el punto de vista, ¿cierto?, de compra más personal que para un proyecto,
Ya claramente para un proyecto, ¿cierto? Como dice Alba, ahí conviene tal vez comprar a través de los distribuidores y ahí claramente se pueden acceder a precios más convenientes también, ¿cierto? Así que todo depende también de dónde tú lo abordes. Pero Claro. valores así, ahora de memoria te mentiría, no te podría dar. Tendríamos que revisarlo tal vez con uno de nuestros colegas del área Sí, comercial. sí, revísalo en bettychinostore.cl y ahí tienes una idea y luego vas a cotizar a cada uno de los distribuidores y ahí vas a ver cuál es el precio que mejor se acomoda para ti. Así que, Salvador, aquí Christopher nos consulta acerca de la vida útil de estos sistemas. Wow, es una muy buena pregunta, porque la verdad, Christopher, es que ¿cuánto es la vida útil de un enchufe? ¿Cierto? O sea, podemos tener enchufes durante un montón de tiempo, ¿cierto? Mientras esté también las condiciones necesarias para que este perdure, ¿cierto? Si no lo vamos a sobrecargar con algo, si obviamente nuestro sistema de protección también lo va a cuidar. Y desde el punto de vista de la electrónica, por ejemplo, si nosotros también tenemos una buena calidad de energía en nuestra casa, no vamos a tener inconvenientes. ¿Ya? El sistema puede estar por años funcionando sin ningún problema. ¿Ya? Ahora, asociado a eso, vi por ahí una pregunta también que alguien hacía respecto a las garantías. Entonces, aprovecho también de ligarlo junto con eso porque los productos tienen, ¿cierto?, un año de garantía, ¿cierto? Y claramente también nosotros tenemos un servicio de postventa, ¿cierto? En el caso de que haya algún inconveniente, se puede analizar por ahí para buscar la solución o el porqué, ¿cierto?, del inconveniente que se vaya a dar. Ya hay obviamente toda una línea de respaldo en ese sentido hacia atrás. Aquí Sebastián Nicolás Vega nos hace una buena consulta y sí, la respuesta es sí, Sebastián. El objetivo de este taller es que ustedes puedan instalarlos, configurarlos y poner en marcha estos sistemas. Así que ahí van a tener todos los productos. Estamos utilizando para esto Living Light with Netatmo como material. Así que ahí ustedes al ir a este taller, al participar de los 4 webinars e ir a este taller, van a poder entonces utilizarlos, conectarlos, configurarlos todo desde cero. Van a salir de ese taller conociendo o por lo menos teniendo toda la información para poder ustedes implementar estos sistemas conectados. Salvador, Diego, sí. sí, Diego nos pregunta cuándo sería ese taller. Es una muy buena pregunta, Diego, porque nosotros tenemos talleres establecidos, pero claramente estamos estimando que si existe un grupo claramente más grande de personas que complete este ciclo y que le interesa participar del taller, es muy probable que abramos más fechas. ¿Ya? Entonces, al momento no me arriesgaría a decirles esta fecha o esta otra fecha, ya porque tenemos que más o menos tener el horizonte, ¿cierto?, de cuántas personas pueden realizar finalmente este taller. Y siendo así, vamos a fijar fechas para poder llevar de grupos, porque claramente no podríamos tener todavía 100 personas haciendo el taller simultáneamente, que es la cantidad de personas que hasta el momento tenemos ahí conectadas, ¿ya? Perfecto. Eso, estamos listos entonces, Sí, ahí Salvador. solo Muchas le gracias. respondo eso a Alfonso. Alfonso no puede ser el fin de semana porque nos cierran la oficina. Tiene que ser solamente en la semana, en el horario de oficina. Ahí lo lamento, pero no. En el fin de semana nos cierran. Y para el norte vamos a ir a conversar, ¿cierto? A ver si podemos más adelante realizar algunas actividades, ¿cierto? También en regiones con nuestros colegas que están en regiones. Así es. Nelson nos consulta si vamos a ver el sistema de integración con My Home Suite. La respuesta es no, Nelson, porque ya esto es ya domótica y estos son sistemas conectados, son sistemas distintos. Y bueno, esperamos pronto también estar haciendo un poco más de capacitaciones acerca de este otro tema que también es súper importante y que también lo tenemos en nuestra oferta. Así que no sé si hay más preguntas, pero ya veo que por la hora estamos un poquito pasaditos. Así que bueno. ¿Entendiste? Ah, sí, Nelson, cualquier duda igual nos puedes escribir si tú quieres aprender o tienes alguna duda en específico Correcto. del sistema My Home Suite, escríbenos para nosotros ponerte en contacto con el especialista y que él te pueda comentar, pero como te digo, inicialmente esos son temas separados. Claro. Los sistemas conectados y la domótica son temas distintos. Claro, si necesita Nelson apoyo en el caso de algún proyecto que estés viendo o algo así, de todas formas, escríbenos para derivarte con nuestro colega Manuel, ¿cierto? Que es el especialista, para que te puedan apoyar, asesorar, ¿cierto? En lo que sea necesario, ¿ya? Eso es, sí o sí también está. Claro que sí. Así que un gusto, muy buen fin de semana para todos y nos vemos el próximo viernes con el segundo webinar de esta especialidad. Gracias por acompañarnos y muchas gracias a ti, Salvador, por tu Eso. presentación. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo y buen fin de semana. Nos vemos. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, chao.